Muchísimas gracias, Beba. Tal como adelantabas, un día como hoy precisamente se crea conciencia de la lucha contra esta condición y recibimos a la doctora Berniza Calderón, endocrinóloga, que precisamente nos va a orientar sobre este tema. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Bien, para nosotros también, doctora, y más un tema tan importante y que muchas personas están confundidas. Y hoy es Día Mundial para la concienciación, ¿verdad?, contra la diabetes. Doctora, ¿cómo es esto de que si como muchos dulces me puede dar diabetes? ¿Eso es falso? ¿No solamente por esto puede pasar? Así es. Ajá. La gente tiene realmente que entender que no solamente la diabetes está relacionada con el alto consumo de dulces, sino con muchísimos otros factores de riesgo, como son la obesidad, la misma prediabetes, el fumar, el consumo de alcohol, el sedentarismo muy importante y la mala alimentación en general. Sí, realmente hay muchas personas que entienden que llevan un buen estilo de vida porque quizás no consumen azúcar, no consumen alcohol, pero por ejemplo llevan una vida sedentaria y este también sería un factor de riesgo. Muy importante. Y realmente, a pesar de que hemos incrementado la cantidad de personas que están haciendo actividad física, también hay muchas otras que continúan siendo sedentarios y eso sumado a la pandemia de la obesidad, donde en el último levantamiento de salud pública el 70.1% de la población tiene sobrepeso o obesidad en República Dominicana, todo esto se suma y dispara las cifras de diabetes. ¿Por qué se puede dar que un niño desde su nacimiento pueda padecer de diabetes? Bueno, hay que explicar que hay varios tipos de diabetes, en concreto tenemos 4, tenemos la diabetes tipo 1, que sería, por ejemplo, un niño desde su nacimiento, porque esa es una diabetes relacionada no a la obesidad, sino a una alteración o a una situación inmunitaria donde hay anticuerpos que dañan el páncreas, que es el órgano que produce la insulina, y eso es lo que es diabetes. El paciente tiene unos niveles de glucosa elevado en su sangre, producto de que la insulina o no está en su sangre o está utilizada de manera inefectiva. Wow, entonces por ejemplo, estas personas que ya tienen predisposición genética o que de repente mi padre es diabético, ¿debo tener cuidados para prevenir? ¿Cuáles son esos cuidados que ustedes recomiendan para los hijos de diabéticos? Bueno, lógicamente hay que decirle a la gente que como hay diferentes tipos de diabetes, en la diabetes tipo 2 sí hay una mayor predisposición que es genética, pero también están todos los otros elementos que no son genéticos. Y ahí lo que hay que hacer es hacer ejercicio, lógicamente tener una dieta saludable, incrementando el consumo de frutas y vegetales y reduciendo el consumo de lo que son alimentos procesados. Doctora, después que una persona tiene ese diagnóstico que asusta, que es temido, ¿qué es lo primero que debe hacer y totalmente eliminar de su vida? Bueno, lo primero que la persona debe hacer es acudir al médico. Y yo creo que lo segundo que debe eliminar de su vida es el miedo de aceptación de ya tener la condición porque ya la tiene. Y a veces el paciente lo que hace es pedirle consejo a su vecino, empezar a tomar un montón de cosas y cuando llega realmente al especialista, el paciente ya puede incluso estar ciego. Bien. Wow. ¿Y existe la posibilidad finalmente, doctora, de que una persona supere, de repente que lo desarrolló por malos hábitos y ya supere este problema? Es importante decir que lo que es prevenible es la prediabetes, cuando el paciente tiene una glucosa que está entre 100 a 126. Entonces, eso sí es prevenible. Después que el paciente tiene más de 126 de glucosa, ya no es prevenible, pero el paciente puede estar en un proceso de remisión si era un paciente muy obeso y pierde muchísimo peso. Ok, o sea que ahí se pueden ir mejorando las cosas en la salud. Doctora, muchísimas gracias, doctora Calderón. Nos vamos a pausa y regresamos en breve con muchísimo más de Activando la Mañana. Yo sé que esta información les va a servir muchísimo en la vida, señores. Hay que tener mucho cuidado y yo diría, pues lo voy a enumerar así, como una de las enfermedades más temidas y terribles, señores, es la diabetes, porque de ahí se desencadenan muchas cosas. Vámonos a pausa ahora sí, regresamos en breve con más de Activando la Mañana.